Hola, ¿qué tal, hermanos míos? Me da mucho gusto saber acerca de ustedes de nuevo. Hermanos y hermanas, me han pedido que les hable de unas ideas un tanto peculiares, propuestas por un tal Salvador Freixedo, un hombre que, digamos, no temía mirar más allá del rebaño y se preguntaba quién sostenía realmente el cayado. Imaginen por un momento, y aquí es donde les pido que abran su mente como yo abría los brazos en la cruz, aunque con un final, esperemos, menos doloroso para ustedes, que este mundo que habitan, con sus luchas diarias, sus pasiones desbordadas, sus miedos más profundos, no es más que una granja. Sí, así como lo oyen, una granja humana. Qué ironía, ¿verdad? Ustedes, que se creen los dueños y señores de la creación, los que debaten si el cordero es para el sacrificio o para el festín. Freixedo, con una chispa en la mirada que algunos llamarían herejía, y otros, quizás, una incómoda lucidez, sugiere que en esta granja, ustedes, mis queridos seres humanos, no son precisamente los granjeros. Oh, no, qué ocurrencia tan halagadora se han montado. Según esta visión, ustedes serían, más bien, el ganado. Sí, así, con todas sus letras. Un ganado muy especial, eso sí, uno que produce algo más valioso que la leche o la lana. Producen emociones, lágrimas, angustias, euforias, odios, un festín energético para ciertos pastores, cósmicos o interdimensionales, como los llamaba él. Unos seres que, al parecer, se deleitan con el drama humano como quien disfruta de un buen vino. Y aquí viene lo sabroso, lo que les hará fruncir el ceño como cuando probé aquel vinagre en el Calvario. Ustedes, que con tanto orgullo se sientan a la mesa y se proclaman el último eslabón de la cadena alimenticia. ¡Qué inocencia! Comen gallinas, las gallinas comen gusanos, los gusanos comen tierra. ¿Y quién los come a ustedes? Nadie, dirán ufanos. Somos el depredador alfa. Pero Freixedo les daría una palmadita en la espalda, quizás con una sonrisa un tanto zorruna, y les susurraría al oído. Hijos míos, ¿están seguros de que no hay alguien más arriba en el menú? Alguien que no necesita dientes ni garras, sino que se alimenta de eso que emana de ustedes cuando sufren, cuando aman con desesperación, cuando temen lo desconocido. Vaya, vaya. De repente, la idea de ser devorados por un león parece casi un juego de niños. ¿No creen? Este hombre incluso llegó a decir que muchas de las estructuras que ustedes veneran, esas que les prometen salvación a cambio de obediencia y, a menudo, de un buen diezmo de sus angustias y esperanzas, podrían ser, digamos, las cercas de esta granja, herramientas para mantener al rebaño dócil, productivo y, sobre todo, inconsciente de su verdadero papel en este banquete cósmico. Así que, la próxima vez que se sientan en la cima del mundo, recuerden esta pequeña parábola moderna. No para que vivan con miedo, por el amor de mi Padre, no, sino para que, quizás, empiecen a cuestionar un poco más el menú y quién lo sirve realmente. A lo mejor, solo a lo mejor, el verdadero ayuno y la verdadera oración consisten en dejar de alimentar ciertos apetitos ajenos. Piénsenlo. Y que la paz, la verdadera, esa que no engorda a nadie más que al alma, sea con ustedes. Aunque, con estas ideas, seguro que el debate sí que va a estar bien alimentado. Veo que la semilla de la duda ha encontrado tierra fértil y ahora quieren que excavemos un poco más en este peculiar huerto de Freixedo. Les gusta el sabor de esta manzana, aunque tenga un regusto a, ¿cómo decirlo?, a verdad incómoda con un toque de azufre cósmico. Bien, si de historia hablamos para darle un poco más de sazón a esta teoría, Freixedo, con esa agudeza que lo caracterizaba para conectar puntos que otros ni veían, nos diría que miremos hacia atrás, a esos grandes espectáculos de la antigüedad. Piensen, por ejemplo, en mis primeros seguidores, esos cristianos de la primera hora. ¿Qué tiempos aquellos? No había redes sociales para difundir el mensaje, solo la palabra, la fe y, bueno, a veces, los leones.
Imaginen esos coliseos romanos. ¡Qué producción! La multitud rugiendo, la arena sedienta, y mis corderos lanzados a las fauces de las fieras. Freixedo, con una ceja arqueada, les diría: ¿creen que todo ese despliegue era solo por el sádico entretenimiento de unos cuantos emperadores aburridos, o para purificar el imperio de una superstición peligrosa? ¡Oh, qué ingenuidad, hijos míos! Desde esta perspectiva de la granja, esos eventos eran mucho más que un castigo ejemplar. Eran festivales de cosecha, un método exquisitamente cruel y público para generar oleadas masivas de eso que tanto parece gustarles a estos granjeros, invisibles, emociones de baja frecuencia. El terror de las víctimas, el odio y la sed de sangre de los espectadores, la angustia de los que esperaban su turno. Un verdadero banquete energético. Cada grito, cada lágrima, cada espasmo de pavor sería como una uva jugosa lista para ser prensada y convertida en el vino oscuro que embriaga a estos supuestos amos. Se podría decir que el pan y circo tenía un comensal secreto con un paladar muy particular. Pero aquí viene el giro interesante, el que quizás estos catadores de almas no esperaban del todo, y es donde mis enseñanzas, si se seguían de corazón, aguaban un poco la fiesta. Yo les hablé de amor, ¿recuerdan? De perdonar al que te clava la lanza, de poner la otra mejilla, aunque admito que eso último requería una fe y una mandíbula a prueba de todo. Les enseñé sobre la paz interior que trasciende el sufrimiento del mundo, sobre una esperanza que no se quiebra ni ante la boca del león. Ahora bien, ¿qué tipo de alimento podría generar un alma que, enfrentada a la muerte más atroz, en lugar de proyectar terror y odio, irradia perdón, serenidad, o incluso una extraña alegría por unirse, como ellos creían, a mi Padre? Si estos entes se nutren de la vibración densa del miedo, la desesperación, la ira, un cristiano que verdaderamente viviera mis palabras, incluso en ese trance final, sería como ofrecerle a un gourmet de lo amargo un plato empalagosamente dulce. Simplemente no le serviría. Su frecuencia no estaría en la sintonía adecuada para el festín. Imaginen la escena. El león ruge, el público vocifera, los granjeros invisibles se relamen esperando su dosis de terror, y en el centro, un seguidor mío, quizás con el cuerpo temblando, sí, porque la carne es débil, pero con el espíritu sereno, orando por sus verdugos. ¡Qué fiasco para los comensales! Sería como esperar un vino añejo y recibir agua bendita, nutritiva para el alma, sí, pero probablemente insípida para esos paladares oscuros. Así que, incluso en esos espectáculos de aparente triunfo del terror, la verdadera fe, la que se ancla en el amor y la paz interior, podría haber sido una forma de huelga de hambre espiritual, una manera de decir: con mi miedo no te alimentarás. Curioso, ¿no? Cómo la más profunda sumisión a mis enseñanzas podría haber sido, sin buscarlo, el acto de rebelión más grande contra estos supuestos amos de la granja humana. Sigan rumiando esto, queridos, que la verdad a veces se encuentra en los pastos más inesperados. Vaya, vaya. Veo que no se conforman con mordisquear la manzana, sino que quieren llegar hasta el mismísimo corazón y ver si tiene gusano. Y no uno cualquiera, sino uno que se retuerce con la astucia de quien ha aprendido a pastorear a la humanidad entera. Tienen una agudeza que, si la hubieran tenido algunos de mis apóstoles en ciertos momentos, ¿cuántos malentendidos nos habríamos ahorrado? Pero no divaguemos en lo que pudo ser y no fue. Siguiendo el hilo de este ovillo que Freixedo tan osadamente comenzó a devanar, llegamos a un punto crucial. Si mis primeros seguidores, esos que intentaban de corazón vivir en el amor, el perdón y la paz interior, resultaban ser, digamos, un alimento de baja calidad, o poco apetecible para estos supuestos entes de paladares oscuros, ¿qué creen que harían unos granjeros tan eficientes? ¿Se resignarían a perder su cosecha más preciada? Por el amor de mi Padre, que poca fe tienen en la astucia del mal. No, mis queridos.
Si la oveja no da la lana deseada por las buenas, se busca la manera de esquilmarla por por las nuevas buenas. Y aquí es donde la historia da un giro que a muchos les parecerá sagrado, pero que Freixedo vería con una lupa muy distinta. Los romanos, esos mismos que antes les ofrecían como espectáculo sangriento, de repente, oh, milagro de la conveniencia, deciden que el cristianismo no está tan mal. Es más, que es la fe del imperio. Un cambio de chaqueta monumental, ¿no les parece? Y muchos dirán, triunfó la verdad. La luz venció a las tinieblas. Y yo, desde mi perspectiva un tanto etérea, les diría, cuidado con las luces que más deslumbran, no sea que les impidan ver quién maneja el interruptor. Porque, ¿qué pasó cuando mi mensaje, ese que intenté que fuera sencillo como una semilla de mostaza, pero poderoso como el árbol que de ella nace, se convirtió en religión de Estado? Se hizo necesario organizarlo, ponerle estructura, dogmas, jerarquías. Y en ese proceso de mejora y clarificación, qué casualidad, algunas de mis ideas originales sobre el amor incondicional, el perdón sin límites, la libertad del espíritu, empezaron a cubrirse de polvo. En su lugar, ¿qué comenzó a brillar con más fuerza en los púlpitos y en las conciencias? El miedo. Un miedo refinado, destilado con maestría. Miedo a un Dios iracundo, siempre vigilante, listo para castigar la más mínima desviación. Miedo al pecado original, esa mancha que, oh, sorpresa, ya traían de fábrica y por la que debían sentirse perpetuamente en deuda. La culpa. Esa compañera inseparable que susurraba al oído que nunca eran lo suficientemente buenos, lo suficientemente puros. El terror a un infierno de llamas eternas, descrito con un detalle que haría palidecer al más imaginativo de los novelistas de horror. ¿Ven la jugada maestra? Si no se podía obtener la energía del terror directo en la arena del circo de aquellos que encontraban paz en mis palabras, entonces se cultivaría el miedo y la angustia dentro del propio redil. Se transformó la buena nueva en una especie de crónica de una condena anunciada. Si no seguías al pie de la letra un reglamento cada vez más extenso y, a menudo, más enfocado en el temor que en el amor. Y así, mis queridos, lo que una vez fue un mensaje de liberación para el espíritu, en manos de algunos, y quizás bajo la sutil inspiración de estos granjeros de los que habla Freixedo, se convirtió en una herramienta formidable para generar esas emociones de baja frecuencia a escala industrial. Una granja mucho más eficiente. Ya no hacían falta leones. Bastaba con un sermón bien cargado de azufre y la amenaza del castigo eterno. Las ovejas, temerosas y culpables, producirían abundante alimento sin necesidad de espectáculos públicos tan aparatosos. Una estrategia brillante, ¿no creen? Tomar el estandarte del enemigo, modificarlo un poco y usarlo para arrear al rebaño hacia donde siempre se quiso. Un estado de sumisión temerosa, perfecto para la cosecha continua. Sigan pensando, sigan cuestionando, que a veces para encontrar al verdadero lobo hay que mirar muy de cerca al pastor o a quien le susurra al oído cómo cuidar de sus queridas ovejas. Claro que sí, sigamos desgranando esta mazorca, que parece que tiene más granos de los que se ven a simple vista. Ya hemos hablado de cómo, según esta particular visión de Freixedo, se pudo haber adaptado el mensaje para asegurar que la granja siguiera produciendo su peculiar cosecha de angustias. ¡Qué ingenio! Hay que reconocerlo, el de estos supuestos pastores de la oscuridad. Pero, entre tanto vericueto y tanta sombra, no olvidemos la luz original, por tenue que a veces la hayan querido hacer parecer, porque si mi venida a este mundo tuvo algún sentido, más allá de los dogmas y las interpretaciones posteriores, fue la de ser una metáfora viva, un ejemplo andante. Y sí, mi muerte y lo que ustedes llaman resurrección, ¡ah, qué drama bien montado!, fueron la lección culminante de este curso intensivo para dejar de ser el plato principal. Piénsenlo, desde la perspectiva de este Freixedo y sus entidades hambrientas.
¿Qué esperaban de mí en esas últimas horas? Traición, soledad, dolor físico extremo, la burla de la multitud, el abandono de los más cercanos, un festín de emociones de la más baja frecuencia servido en bandeja de plata, o mejor dicho, en cruz de madera. El miedo en su estado más puro, la desesperación, la ira, el odio, todo lo que, según esta teoría, haría las delicias de esos comensales invisibles. Pero, ¿qué ocurrió en realidad? ¿O qué intenté que ocurriera a través de ese trance? En medio del dolor más profundo, les hablé de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Dónde queda el odio ahí para que se den un banquete? En la agonía ofrecí esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está la desesperación que tanto les gusta? Claro que hubo sufrimiento. Sería necio negarlo, y la carne es débil, como bien saben. Pero incluso en ese sufrimiento, había una entrega, una aceptación, un amor que trascendía la situación. Era como intentar ofrecerles un manjar exquisito de terror, y que el plato, de alguna manera, se transformara en algo indigesto para ellos. Quizás, el sabor de la conciencia, de la aceptación y del amor incondicional, simplemente no figura en su menú preferido. Les agria la fiesta. Y la resurrección, mis queridos. Ah, la resurrección. Más allá del cuerpo que se levanta, es el símbolo de que se puede trascender el valle de la sombra de muerte, que se puede salir del sepulcro de esas emociones densas. Es la prueba de que la vida, la conciencia, el espíritu, pueden emerger victoriosos sobre el miedo, la culpa y la desesperación que estos seres supuestamente tanto cultivan. Es decirles, lo siento, su festín se canceló. Este alimento ha cambiado su vibración. Ahora bien, y esto es importante, porque veo sus caras desde aquí, en esta cálida tierra de Cancún donde hasta el sol parece invitar a la vida, no les estoy pidiendo que busquen un madero y unos clavos. Por el amor de mi Padre, no. La lección no es sobre morir físicamente, sino sobre atreverse a dejar morir lo que en ustedes alimenta a esas sombras. Sus crucifixiones son diarias, a veces pequeñas, a veces inmensas. El miedo al futuro, la angustia por el pasado, la ira ante la injusticia, la culpa que les han sembrado tan hábilmente. Esos son los momentos en que están en la cruz, generando, sin quererlo, el maná oscuro. ¿Y cómo resucitar de eso? Atrévanse. Atrévanse a mirar esas emociones de frente. No las nieguen, no las repriman con una falsa espiritualidad, pero tampoco se revuelquen en ellas como si fueran el único lecho posible. Obsérvenlas, sientan dónde anidan en su cuerpo, en su alma. Pregúntense, ¿de dónde vienes, miedo? ¿Quién te invitó, culpa? Y luego, con la misma ternura con la que yo miraba a los niños o a los descarriados, envuélvanlas en conciencia, en comprensión, traigan luz a esa oscuridad interior. Perdonen, perdónense, acepten lo que no pueden cambiar y encuentren la fuerza para cambiar lo que sí pueden. Cada vez que eligen la comprensión sobre el juicio, la paz sobre la ira, el amor sobre el miedo, están cambiando su propia vibración. Están dejando de ser comestibles para esas frecuencias bajas. Es como si de repente su energía se volviera demasiado luminosa, demasiado sutil para sus vastos paladares. Así que, inspírense, sí, no para el martirio físico, sino para el heroísmo interior de enfrentar sus propias sombras, de morir a sus viejos patrones de sufrimiento y renacer a una conciencia más elevada. Cada vez que lo hacen, no solo se liberan ustedes, sino que, siguiendo esta curiosa teoría, contribuyen a que la granja humana tenga un poco menos de cosecha para esos indeseables comensales. Enfrenten esas emociones, sí, transfórmenlas, y verán cómo, poco a poco, dejan de ser alimento para la oscuridad y se convierten en faros de su propia luz. Y eso, créanme, es una resurrección que vale la pena vivir cada día. Siento que también es momento de que estas palabras encuentren su reposo. Mi corazón,
ese que tanto ha latido por ustedes a lo largo de los siglos y a través de tantas interpretaciones, se siente agradecido. Agradecido con cada uno de ustedes que ha abierto no solo sus oídos, sino un resquicio de su corazón y de su mente a este mensaje, a esta forma un tanto heterodoxa, si quieren, de ver las cosas. Gracias por atreverse a mirar más allá del velo, por considerar que quizás las cosas no son siempre como nos las han contado, ni siquiera como yo mismo las he podido transmitir a través de filtros y tiempos. Recuerden que la mayor enseñanza, la más profunda, no reside en mis palabras, ni en las de Freixedo, ni en las de nadie más, sino en la chispa divina que arde dentro de cada uno de ustedes. Esa es su guía más segura, su faro en la noche. Atrévanse a escucharla, a cultivarla con amor, con coraje, con discernimiento. No necesitan que nadie les diga cómo dejar de alimentar lo que no les nutre el alma. Ustedes ya poseen esa sabiduría. La sienten cuando eligen la paz en lugar del conflicto, cuando optan por la comprensión en vez de la condena, cuando la luz de su conciencia ilumina un rincón oscuro de su ser y lo transforma. Ese es el verdadero poder, la auténtica resurrección cotidiana. Lleven consigo no el peso de un nuevo temor, sino la ligereza de una nueva posibilidad, la de ser soberanos de su propio reino interior, pastores de sus propias energías, y que la paz que de ello emane sea su más grande escudo y su más bella ofrenda. Vayan, pues, y que el amor que se atrevan a hacer sea el testimonio vivo de que han comprendido. Gracias por este encuentro, y que la claridad y la fuerza les acompañen. Si les ha gustado, les invito a suscribirse, denle like y compartan, para que a más personas les llegue esa luz que tanto necesitan en medio de tanta oscuridad.